Buenas noches a todos y bienvenidos a Master Traders. Bueno, les estaba explicando ahorita que hace unos días, no sé quién recuerden, les comentaba que, bueno, ahora estoy en temporalidad de 2 minutos y estuve explicando de las continuidades cortas. No sé si recuerden que les decía que cuando había una continuidad corta, después de unos minutitos, el mercado hacía esto, impulso, ¿okay? Una zona lateral y seguía un impulso con continuidades cortas, ¿ok? Y es exactamente lo que hizo acá. Entonces, de hecho, una persona, no recuerdo quién fue, me mandó una foto que operó 3 velas en cada continuidad. Y bueno, buenísimo, buenísimo. Y literal es tan fácil como cada cierre de vela, meter una operación a 60 segundos exactos. Cierra la vela, 60 segundos exactos. Cierra la vela, 60 segundos. Cierra la vela, 60 segundos. Acá igual. Cierra 60 segundos, cierra 60 segundos. Les decía que por lo general el mínimo son 4 velas, ¿okay? El mínimo que te dan esas continuidades son 4 velas y el máximo que te da han sido hasta 18 velas. Y es muy fácil identificar eso. Miren, era lo que les decía. Es que un gran error de nosotros los traders es que en esta zona, por ejemplo, ahora vivimos súper estresados tratando de descifrar si el mercado, la siguiente vela va a ser alcista, la siguiente vela va a ser bajista, ¿ok? Entonces no se trata de eso, ¿ok? No se trata de eso. Yo se los he dicho muchas veces y ustedes lo saben, tanto los máximos, las velas de rechazo, un ABC, una tendencia, por ejemplo, que es un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Esto que te hace una tendencia que tiene un impulso mayor que el anterior, todo eso son patrones repetitivos, ¿okay? El que el mercado te haga, el que el mercado te haga una vela de rechazo, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Te hace una vela de rechazo, mercado continúa y te hace un choque de máximos. Eso es un patrón repetitivo, ¿okay? Esto de acá es un patrón repetitivo y eso es, yo considero que el mercado se mueve muchísimo bajo ese fundamento, bajo patrones, no necesariamente, recuerden que les digo, no necesariamente bajo patrones que por ejemplo, no, que el patrón escalera, no, yo me refiero a ocasiones, perdón, en las cuales el mercado repite movimientos. Entonces, ¿quiénes de acá recuerdan que hace 2 sesiones les estaba explicando eso de las continuidades cortas? Que cuando había una continuidad corta repetía ese tipo de impulsos bajo un patrón de continuidad corta, ¿okay? Yo creo que eso bueno, muchos lo vieron, lo expliqué en la sesión pasada, pero habíamos visto unos momentos hacia la alza. Entonces, cuando tú veas este tipo de movimientos, ¿okay? Por ejemplo, por lo general, tú ves una continuidad corta, ¿no? Te lo voy a poner muy fácil, ¿okay? Aquí está. Tú ves esto, ¿no? Dame un segundito. Voy a tratar de mover el gráfico un poquito más parejo. Ahí está. Tú estás viendo esto, ¿no? Ya se dio una continuidad corta, ¿no? Ya se dio una continuidad corta hacia la baja. No, hermano, no llevo mucho explicado. ¿Okay? Ahí ya se dio una continuidad corta. ¿Qué es lo que va a pasar? Por lo general, el mercado tiene un movimiento, póngame muchísima atención. Fíjate, vas a contar cuántas velas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 velas. Un impulso de 14 o 15 velas. Por lo general, cuando termina, te hace aproximadamente una lateralización del doble del tiempo de ese impulso. Póngame muchísima atención, ¿okay? Entonces, de esa forma puedes tener la idea de cuándo se va a presentar la siguiente continuidad. Por lo general, de hecho, a ver si al rato les dejo una actividad sobre eso. Pongamos este impulso de 15 velas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a contar. Si te fijas, aquí terminó obviamente el impulso y viene como un retroceso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Han de haber sido como 35 velas. Y 35 velas las que dio. Y en ese momento
¿okay? Se volvió a dar la siguiente continuidad corta, ¿okay? Entonces es muy fácil, literal, tú solamente vas a ver esto, fíjate, que pone mucha atención, tú vas a ver esta continuidad corta, ¿okay? Muy sencillo, vas a esperar a que termine, ¿ok? Gracias hermano, gracias. Vas a esperar a que termine, ¿ok? Porque obviamente si tú ves esto de aquí y ya va terminando, pues ya es súper riesgoso, ¿no? ¿Okay? Vas a esperar a que termine, vas a contar el tiempo, ¿okay? Que le costó a ese impulso y aproximadamente el doble de ese tiempo que le costó a ese impulso, por lo general es cuando inicia el siguiente. ¿Y cómo vas a saber cuándo inicia el siguiente? Pues muy fácil, recuerda lo que te decía, empiezas a ver una continuidad corta. Que a lo mejor hubieras dicho, bueno, pues fue la de acá, ¿no? Acá donde empezó esta vela. Inclusive yo también lo hubiera pensado. Pero por eso siempre no vas a esperar entrar hasta la quinta vela. O sea, en el momento en el que te haga 3 velas en continuidad, ¿okay? Que ya representen un poquito más de volumen, ahí puedes entrar en la operación. Entonces no presenta como mayor complicación, aunque ese fue un falso impulso. De esa forma lo tienes que hacer, esperar 3 velas, porque te digo que de mínimo esas continuidades son 4 velas, de mínimo. Entonces ahora fíjate que en la mayoría de los impulsos, ¿okay? En los impulsos de continuidades cortas, siempre son mínimo 4 velas, ¿okay? Mínimo, mira, por ejemplo, para que veas que no exagero, voy a contar acá algunos impulsos. O sea, y ten en mente que si tú ves la tercera vela, tú vas a ver 1, 2, 3. Obviamente tú estarías entrando aquí, ¿okay? Ahí ya sería obviamente no riesgoso, pero tú entrarías en la cuarta, ¿okay? Ahora fíjate, en la mayoría de los impulsos, ¿okay? De continuidades cortas, siempre son mínimo 4 velas, ¿okay? Ahora mira, te voy a enseñar los impulsos que he visto por acá, para que veas que por lo general son mínimo 4 velas. Vamos a ver dónde hay impulsos. Mira, por ejemplo, bueno, esto no sé si cuenta como un impulso, aunque sí lo es, que son 4 velas, ¿ok? 4 velas, 7 velas, 15 velas, ¿ok? Ahí son 1, 2, 3, 4, 6 velas, acá son como 15 velas. Entonces, no va a ser como que no vas a saber dónde entrar, ¿okay? Porque tienes que esperar una tercera. Y en todas las metodologías que yo les he explicado, menos en la de choque de máximos, siempre les he dicho que tenemos que entrar en la tercera. Siempre en la tercera confirmación, por ejemplo, en la tercera vela, porque no es como que vamos a dejar nuestra operación al aire, ¿okay? Al aire se va a ver si sube, a ver si baja. No se trata de eso, tenemos que tener una operación más segura. Entonces, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Pregunta Nico, en la tercera continuidad, en la continuidad vamos a entrar en la segunda, ¿ok? Es decir, nosotros tenemos que estar seguros que esta sea nuestra primer continuidad y vamos a entrar en la segunda, ¿ok? Pero vamos a entrar en la cuarta vela. Bueno, o sea, vamos a entrar al término de la tercera vela, vaya, ¿ok? Ahora, bueno, les debía una sesión de práctica, ¿okay? Entonces vamos a ver qué se presenta ahora sí. Espero que ahora sí haya un poquito de mejor movimiento. Y vamos a ver, miren, por ejemplo, el índice 100 no está tan mal que digamos, ¿okay? La verdad es que sí lo veo un poquito movido. Estuve viendo todo el día de hoy muchos comentarios que el mercado estuvo súper inestable. La verdad es que les voy a ser muy sincero, yo no estuve como muy activo el día de hoy. Y bueno, no sé ustedes qué piensen, pero recién ahora voy abriendo la plataforma, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver, miren, por ejemplo, acá, miren qué belleza, se dio un patrón 1 por 1.5, miren, aquí está, 1 por 1.5, 1 por 1.5, 1 por 1.5, ¿ok? Y luego un poquito más abajo, aquí está, una vela tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. De verdad, qué belleza, me fascinan los índices, se los juro que me fascinan los índices. Miren, por ejemplo, ¿okay? Ahora tenemos, podemos marcar un máximo aquí, ¿okay? Ahora denme un segundito, tenemos ese máximo ahí y este máximo acá,
¿okay? Bueno, un poquito más abajo. En un segundo, listo. ¿Okay? El mercado, si te fijas, está cumpliendo los fundamentos, viene de bajada, ¿okay? ¿Y qué te le he dicho? Si viene de bajada y te da un máximo hacia arriba, ahí tienes una operación muy sencilla hacia la baja. ¿Okay? Entonces tenemos ahí nuestros máximos. Ahorita se encuentra en la tercer vela. ¿Okay? Denme un segundito. Se encuentra en la tercer vela. Porque este segundo máximo, de hecho, eso creo que no se los he explicado. La verdad es que a mí me hubiese gustado que ya tuvieran bien trabajados los primeros máximos, porque hay unos que son máximos dentro de otros máximos. Creo que sí les había explicado unas variantes de los tipos de máximos que puede haber, pero obviamente primero deben de tener muy trabajados los anteriores, porque miren, les explicaba que, por ejemplo, en un hombro, cabeza, hombro, por ejemplo, ¿okay? Tienes aquí un patrón chartista, ¿no? ¿Ok? Entonces, puedes tener este máximo, póngame muchísima atención, este máximo, pero hay otros, ¿okay? Que están marcados por mechas, póngame muchísima atención, que están marcados por mechas que también son máximos. Obviamente son puntos máximos, pero con un poquito menos de relevancia. ¿A qué me refiero? Que yo los máximos que les he explicado, siempre trato de decirles que, marquen los que tienen como más relevancia, ¿okay? Los que son más seguros. Pero obviamente es al igual que un soporte y una resistencia. ¿Quiénes de ustedes conocen los soportes y resistencias dinámicos? ¿Alguna vez han escuchado por ahí los soportes y resistencias dinámicos? Pues es básicamente lo mismo. Por ejemplo, ahí no se dio la operación de máximos. Ahorita les sigo explicando. No se dio la operación de máximos, pero aquí se dio en un impulso, primer vela de rechazo, segunda vela de rechazo, y por ejemplo, ahí si la vela diera por aquí, hay más o menos una operación hacia la baja a 30 segundos, ¿sale? Y tal cual, esperando que obviamente esta vela termine igual que las dos anteriores, ¿okay? Que termine una vela bajista, vaya. Sí, no, fíjate que la verdad es que las operaciones en velas de rechazo, les voy a ser muy sincero, no son difíciles, ¿ok? Lo que tú tienes que aprender a hacer es identificar, ¿cómo te diré? O sea, el movimiento que está haciendo el mercado, o sea, porque tienen que verlo como de forma lógica. O sea, eso es lo que quiero que ustedes aprendan, verlo de forma lógica. A ver, denme una respuesta a esto. Si ustedes ven que el mercado está haciendo esto, ¿okay? Aquí se los va a marcar, ¿okay? Ahora, si tú te estás dando cuenta que el mercado aquí tuvo un impulso, aquí tuvo un impulso, ¿okay? Y aquí te está dando una vela de rechazo, ¿qué crees que haga el mercado aquí? O sea, ¿qué creerías que haría el mercado ahí donde te acabo de poner la flecha? ¿Qué es lo que creerías que haría? Obviamente que te daría un impulso, ¿ok? Y aquí está más que claro, lo que estamos viendo ahorita está súper claro. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Muy fácil. El problema es que aquí donde te marqué la flecha o aquí donde te lo estoy poniendo, hay personas operando hacia la alza, ¿okay? O operando en contra, y eso no es correcto. ¿Okay? O sea, tienes en una sesión que creo que les compartí en privado, que se decía el chartismo como fundamento básico, recuerden lo que les dije, que tienes que aprender a identificar el mercado con forma de ondas, ¿okay? ¿Cómo lo identifico yo? Les voy a ser bien sincero. Yo veo el mercado así, y disculpen que lo haga de esta forma, pero la verdad es que es así. O sea, yo veo el mercado así. Esto yo lo veo como un impulso, esto como un retroceso, ¿okay? Esto de aquí lo veo como un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Así es como yo lo veo, ¿ok? Entonces yo me salto como que esas velas ambiguas y todo eso. Entonces, bueno, si tú haces un choque de máximos, pues es muy sencillo, ¿ok? Ya que identificas el mercado como una onda, simplemente esperas que te haga un retroceso, ¿okay? Que obviamente tenga un choque de ondas aquí,
y listo. Pero es súper de forma lógica aprender a identificar hacia dónde se mueve el mercado. O sea, literal, velo como una línea, como una línea, como flechas, haz de cuenta. Una flecha hacia abajo, una flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, flecha hacia arriba, muy, muy sencillo. Entonces, por ejemplo, que cuando tú estés por hacer una operación, siempre fíjate hacia dónde te está dando el movimiento, entonces siempre hazlo a favor del movimiento general, siempre. Por ejemplo, denme un segundito, ahora estoy viendo que posiblemente vaya a dar un swing, puede ser, ya se los he explicado muchas veces, el swing es muy fácil, tenemos un movimiento bajista, aquí el mercado ya no lo superó, y puede que haga un swing hacia la alza, muy sencillo. ¿Y cómo se identifican esos movimientos muy rápido? Por ejemplo, Roberto, estas operaciones siempre a 1 minuto. De hecho, por ejemplo, la verdad es que no le puse ahorita atención, pero, o sea, se acaba de dar una operación en velas de rechazo. Por ejemplo, aquí se dio una operación en velas de rechazo. El mercado, fíjate muy bien, viene de una zona baja, eso es un hecho, viene de una zona baja y está iniciando un movimiento alcista, fácil. Entonces, póngame muchísima atención aquí, primer vela de rechazo, segunda vela de rechazo y tercera, entrabas a la... Perdón, yo por eso les quiero decir que tienen que aprender, eso ya se los he explicado varias veces, a definir el tiempo correcto de sus operaciones. ¿A qué me refiero con eso? Que yo no recomiendo, pónganme mucha atención, yo no recomiendo que seas del tipo de trader que opera a 5 minutos, y su siguiente operación es a 30 segundos y luego opera a 30 minutos. Yo la verdad es que no lo recomiendo para nada. O sea, maneja bien el tiempo de tus operaciones y tendrás operaciones muy, muy, muy impecables que la verdad no presentarán mucho pierde. Entonces, maneja bien el tiempo de tus operaciones y créeme, te irá bien, la verdad. Entonces, bueno, traders, por ejemplo, ahorita estaba diciendo, Nico, que si está dando un choque de máximos, la verdad es que, bueno, en esta zona está un poco ambigua, porque yo pienso que a lo mejor iba a ser un cambio de sentido, entonces yo no lo habría tomado como máximo, para ser sincero, yo no lo habría tomado, para ser muy, muy sincero, porque yo le veo como que un movimiento bajista, entonces, a lo que voy es esto. Tuvieron estas zonas, por ejemplo, de acá, es en las que ustedes tienen que meter los máximos. Miren, o sea, yo la verdad es que no creo que lo respete, por eso ni siquiera lo mencioné, por esto, miren, cuando tú tienes un movimiento bajista, o sea, tú tienes, haz de cuenta, todo esto de aquí para operar tus máximos, todo esto, pero, o sea, no los operes literal aquí. En el último momento, en el último instante, en el cual ya te está dando el último impulso, que a lo mejor es el último suelo que tenías anteriormente, ahí está súper riesgoso, y aparte, bueno, por ejemplo, cuando es una vela de rechazo, recuerda que siempre tiene que venir de movimientos limpios, de un movimiento bajista, por ejemplo, mira, te voy a poner el mismo ejemplo de aquí. Las velas de rechazo, en estas partes es cuando nosotros entramos, pero cuando hay, ponme mucha atención por favor, cuando hay un final de tendencia, por ejemplo, ¿qué es lo que yo esperaba que iba a hacer en ese momento? Por ejemplo, mira, ponme acá atención, aquí son nuestras partes de velas de rechazo, pero cuando empieza a haber un cambio de tendencia, se cambia nuestra perspectiva del movimiento y ahora empiezan a hacer acá, eso es básicamente lo que trataba de explicarles, vaya. Entonces sí, la verdad es que ese no fue como tal un choque de máximos, yo no lo mencioné porque ni siquiera lo habría tomado. Entonces bueno, déjenme cambio a otro índice a ver si hay algo un poquito mejor. A ver, el índice, miren, por ejemplo, el índice 50, creo que ahí se está quedando en una zona un poquito lateral,
pero con muy bajo volumen, para ser sincero. A ver, digo, igual si alguien ve por ahí algún índice, alguna divisa o algo que tenga un poquito mejor de movimiento, igual se los agradecería que me informaran. De hecho, ya ven que mucha gente trae el tema de que si es correcto o no es correcto operar en diciembre, ¿okay? O sea, que si es bueno o no es bueno operar en diciembre, que en estas fechas empiezan a cambiar el mercado. Me pregunta Luis que qué prefiero, si las velas de rechazo o el choque de máximos. Mira, el choque de máximos, Luis, son velas de rechazo, ¿okay? Porque como tal, el choque de máximos que nosotros hacemos a 1 minuto es un rechazo en velas de temporalidad más alta, vaya. Pero en el aspecto de, si tuviera que elegir una técnica entre velas, o sea, entre operar con velas de rechazo o en máximos, a mí la verdad me gustan más las velas de rechazo, para ser sincero. Pero, ¿por qué? Porque bueno, el 1 por 1.5 son velas de rechazo. Quiero que sepan, el 1 por 1.5 son velas de rechazo. Entonces, yo entro en velas de rechazo, pero ya no en la tercera vela. O sea, yo ya entro desde la segunda, desde la primera. Y la verdad es que bueno, es mi método favorito. Y me gusta. Los choques de máximo también me gusta mucho. Me gusta mucho ver cómo el mercado retrocede. Miren, por ejemplo, acá en el bear market. Acabo de abrir el bear market. Mira, ahí sí está como en una zona lateral. Miren, por ejemplo, tenemos un máximo aquí. Ok, tenemos este máximo, bueno, este mínimo acá. Tenemos este de acá, ¿sale? Miren, por ejemplo, acá se encuentra un poquito mejor, ¿eh? Acá se encuentra un poquito mejor. Sí, de hecho, lo que quiero explicarles, obviamente, es cómo empezar a entrar en la segunda vela. Pero bueno, primero hay que saber entrar en la tercera. Primero hay que tener bien trabajado el entrar en la tercera vela. Y ya después, bueno, les enseñaré cómo hacerlo. Roberto, de hecho, sí hay zonas específicas para, ¿cómo se llama? Hay zonas específicas para entrar en la segunda vela. O sea, no es como normalmente se los he explicado. Ahí sí es un poquito diferente. Miren, por ejemplo, aquí, aunque se ve que hubiera sido un movimiento alcista, ¿okay? Es decir, tenemos un mínimo mayor que el anterior, pero no es así. ¿Por qué? Porque pues simplemente ya terminó y no lo respetó. ¿Okay? Entonces puede que se quede en una zona lateral. Ahí, por ejemplo, dejé, como te fijas, este de aquí. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, esto es lo que quiero que me entiendan. Muchos cometen este error. ¿Okay? Que ya tuvieron, fíjense, pónganme mucha atención. Este es un error que me he dado cuenta que la mayoría tiene. ¿Okay? Ya tuvieron este movimiento aquí. ¿Okay? Y a partir de aquí, ¿okay? Pónganme atención. A partir de aquí empiezan a contar su primer vela. ¿Okay? Es decir, a partir de aquí empiezan a contar su primer vela. 1, 2, 3, 4. Pero no es así. ¿Okay? Porque ya tuviste una vela de retroceso. Entonces aquí ya no cuenta como una continuidad corta ni un movimiento limpio, porque ya tuviste un retroceso. Entonces siempre vas a contar desde la primer vela roja después del movimiento en contra. Es decir, ¿okay? Ese es un grave error que todos cometen. Todos, como la mayoría. Por ejemplo, aquí, te digo, terminó el movimiento alcista aquí. ¿Okay? Fíjate, aquí terminó. Pues a partir de aquí, ¿okay? A partir de esta vela, vas a contar tu primer vela, ¿okay? Sea velas de rechazo, sea choque de máximos, a partir de ahí la vas a contar. Y si a partir de ese momento no te da, ¿okay? No te da las 4 velas seguidas, no te da el choque de máximos limpio, pues no metes operación. ¿Okay? Y ese es el grave error que he visto en muchos de ustedes, que por ejemplo aquí te da un retroceso, como que ni siquiera le prestan atención y aquí empiezan a contar 1, 2 y dicen, bueno, ahí ya me dio 2 velas, entonces meto aquí el choque de máximos. Pero esa es una razón por la cual pierden sus operaciones, ¿okay? Porque no se debe de hacer. O sea, independientemente, aunque ahí obviamente respetó el choque de máximos,
de la línea que había marcado anteriormente, lo respetó, pero no es correcto hacerlo, o sea, no es tan seguro hacerlo, ¿sale? Entonces, yo sí no les recomiendo que lo hagan de esa forma. A ver, pregunta Jesús, pero ahí la tercera superó a la anterior. Por ejemplo, aquí la verdad es que yo no veo ninguna operación en velas de rechazo. Ah, miren, por ejemplo, aquí otro ejemplo, miren. ¿Okay? Este también me he dado cuenta que muchos lo cometen. Miren, aquí, quiero que me digan, aquí inicia la primer vela, ¿ok? Díganme, ¿esa vela tuvo mecha en la parte de arriba? Ok, no la tuvo. Entonces aquí, pónganme atención, aquí es donde inicia el movimiento. Ahí inicia. Entonces, si la primer vela no tuvo mecha y vamos a meter una operación con velas de rechazo, pues no tenemos operación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos se saltan esta primera y dicen, la segunda ya me dio mecha, entonces ahí es mi primer vela, segunda vela, y entran en la tercera. Pero eso, ahí se están equivocando. ¿Okay? Se están equivocando. Luis, me preguntas que si puedes tomar velas de rechazo desde ese punto. Sí lo puedes hacer, ¿okay? Siempre y cuando te cumpla los fundamentos. Ok, entonces no se confundan, por favor. No se confundan en ese aspecto. Por ejemplo, si se fijan aquí, ¿no? Deme un momentito. Aquí, si quisiéramos meter. Sí, claro, no recomiendo, Jesús. Jesús pregunta que si recomiendo entonces considerar la vela. No lo recomiendo. Siempre lo he explicado. Siempre. Ese es un grave error, de verdad. Ese es un grave error. ¿Okay? Ahí va otra vez. Aquí inicia la primer vela. Si la primer vela, ¿okay?, no te dejó mecha, o sea, sabemos que una vela de rechazo hacia la baja, pónganme atención, una vela de rechazo hacia la baja que tiene mecha en la parte de arriba, pues es una vela que inició hacia la alza, ¿okay?, empezó a dejar un rechazo y terminó por hacer un cambio de sentido. Entonces, si la vela no hace eso, pues simplemente no tienes ni por qué estar buscando una operación ahí, ¿vale? O sea, no, por ejemplo, miren, aquí va el otro ejemplo. Aquí empiezan a contar, primer vela de rechazo, segunda vela de rechazo, y pierden la tercera. ¿Por qué? Porque el movimiento empezó aquí. Aquí fue donde empezó, desde ahí tienen que empezar a contar sus velas, vaya, ¿sale? Ahora miren, por ejemplo, ahorita, ¿no? Tenemos un movimiento ahí semilateral, por ejemplo. Creo que lo que está pasando en este momento, ¿ok? Bueno, se ve como un impulso, ¿ok? Se ve como un impulso un poquito más pequeño, pero bueno, ¿ok? Independientemente si fuera movimiento bajista, nosotros ahorita tenemos marcados 3 máximos. Y tenemos un máximo aquí, máximo acá y máximo acá, ¿ok? Ahora tú vas a decir, bueno, a ver, pregunta Nico, fíjate que tiene la mecha que está desarrollando, pero fue porque la vela, fíjense, les voy a ser muy sincero, en ocasiones de pronto ustedes me escriben algo y les soy muy sincero, se los juro por mi vida que no les entiendo a veces, y se los digo de buena forma, de todo corazón. Ya saben que yo nunca me enojo ni nada, pero a veces me escriben, oye, es que la vela anterior tuvo una mecha en la parte de arriba, la vela roja que tienes al lado de la otra. Yo, híjole, pues se me hace complicadísimo, de verdad. A ver, dice Nico, en el pico, en ese momento la podemos meter en la cuarta. Ya comprendo. ¿Te refieres a las continuidades cortas? Ok. Pues de hecho sí se podría, pero bueno, no veo que se haya repetido la continuidad así a la perfección. Entonces, miren, traders, vamos a hacer algo. ¿Okay? La sesión ahorita va a terminar en 4 minutos, 3 minutos. Entonces vamos a hacer algo, por favor. ¿Okay? Vamos a salir del Zoom y vamos a volver a entrar dentro de 1 minuto, ¿ok? Al mismo ID. Recuerden que se los volví a escribir. Me equivoqué, la verdad, y les había enviado el que no era. Entonces vamos a salir, por favor, y vamos a volver a entrar a tener una sesión de otros 10, 15 minutitos, porque la verdad es que sí quiero que quede claro.
O sea, siento que como que ahorita algunos están entendiendo cosas que no sabían. Por ejemplo, eso de cómo empezar a contar las velas, a partir de donde veo que muchísima gente se equivoca con eso. Entonces, no me gustaría que quede como al aire. Entonces, vamos a darnos un tiempito un poquito más. Por favor, bueno, quedan 3 minutos. Vienen, por ejemplo, ¿ok? Ahorita, viene de un movimiento bajo. Pónganme atención, viene de un movimiento bajo, ¿ok? Primer vela de rechazo, segunda vela de rechazo. Si la siguiente vela, ¿ok? Pónganme atención. Si la siguiente vela inicia hacia la baja, ¿okay? Ahí tienes una opción de meter una operación hacia la alza. ¿Okay? Solamente si inicia hacia la baja y respeta la anterior. Te lo he dicho, pon como promedio, ¿okay? Algún movimiento anterior. En este caso yo digo, ¿sabes qué? Bueno, mi referencia es esta vela, ¿okay? Donde inicia, ahí pongo mi marca y listo, ¿no? Si la vela da ese punto, ahí, ¡pum!, metes operación hacia la alza. ¿Okay? Es cuestión de decisión y está súper bien ejecutada. La verdad es que no prestan mayor complicación. O sea, las operaciones de entrar en la tercera vela de rechazo son muy sencillas. El problema es que no esperamos. ¿Okay? Que no esperamos, es decir, muchos la meten luego, muchos no se esperan, muchos ¿cómo se llama? La meten luego, o inclusive me he dado cuenta que un grave error es que cuando la vela recién abre, pónganme atención, recién abre, luego la meten hacia la alza, pero no es así, o sea, simplemente así como lo hice ahora, ¿okay? Marqué mi línea y mi punto de referencia, entonces si la vela, o sea, escriban esto que les voy a decir, tal cual, ¿okay? Y así es como lo tienen que hacer. Si la vela llega a este punto, meto la operación. Sencillo. Si la vela no llega a ese punto, pues no la metes, ¿ok? Así de sencillo. Porque si te fijas, o sea, yo creo que ese es el gran problema, que nos precipitamos mucho a la hora de operar. Entonces, yo nunca estoy predispuesto a la pérdida, o sea, de tantas veces, y es al punto que a mí, bueno, yo he tratado de que ustedes lleguen al punto en el que hagan tantas veces una operación, ¿okay? Pero respetando los fundamentos a la perfección. O sea, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí, ahí les voy a un ejemplo muy rápido. Las velas de rechazo, ahí está, ¿no? Tienes una, dos, tercera vela de rechazo, ¿no? O sea, que tú hagas tantas veces esto, que practiques tantas veces esas operaciones, que las hagas a la perfección y siempre las hagas a 30 segundos, ¿okay? Que créeme, ponme muchísima atención aquí, créeme, ya vas a saber en qué momento a lo mejor la mecha va a llegar un poquito más corta, ya vas a saber cuando viene con qué tipo de volumen, cuando viene con velas de rechazo, una de mayor volumen, una menor y una mayor. O sea, ya vas a saber las distintas variantes, ya vas a operar de forma correcta y no te vas a precipitar al meter una operación, ¿ok? Entonces, a mí en lo personal, cuando yo opero, yo no tengo ningún margen de error, ¿ok? Ningún margen de error, ninguno. Ustedes lo han visto, cuando yo cargo mi cuenta, de hecho, hoy en la mañana iba a grabar un video operando, pero bueno, por unas razones ya no lo pude hacer. Denme un segundo. Sí, claro, Nico, no, pues esperas a que respete y listo, hermano, la metes, la verdad. Cuando yo opero, por ejemplo, a 1 minuto, ¿okay? Póngame muchísima atención. Cuando yo opero a 1 minuto, ustedes lo vieron en el video, yo siempre que vean operaciones mías a 1 minuto, o a la siguiente vela, siempre van a ser en zonas así, siempre. Si jamás van a ver que yo meta una operación a 1 minuto en momentos que no sean así. O sea, mis operaciones a 1 minuto siempre van a ser en mercados así, siempre. ¿Okay? O sea, porque yo ya sé distinguir los tiempos de las operaciones de tantas veces que lo he hecho. Entonces, a lo que me refiero es esto. Y yo no les puedo explicar literalmente variación por variación cuando aún no queda claro el fundamento general.
Entonces, cuando ustedes ejecuten una operación, no tengan miedo a la pérdida. De hecho, más temprano le decía a Eric, y espero que Eric no lo vea de mala forma ni nada, pero bueno, saben que Eric subió a $1,000 su cuenta y estaba haciendo operaciones y ya no le fue tan bien, ¿okay? Ya empezó a irle mal y me dice, oye, Master, o sea, ¿por qué ya no me está yendo bien? Le digo, mira, Eric, tienes un pensamiento que es muy erróneo, ¿ok? Y eso es avaricia, ¿ok? Eso es avaricia. Le dije a Eric, el día de ayer, por favor, y se lo dije de buena manera y de corazón, el día de ayer tenías $10, ¿ok? El día de hoy subiste a $1,000. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese momento te entra tanta avaricia de no querer perder ese dinero y que esa avaricia te causa tanto miedo para operar ese dinero y aún así lo terminan perdiendo. ¿Okay? Lo terminan perdiendo. ¿Por qué? Porque imagínate, yo le decía a Eric, supongamos que los retiras, ¿okay? Supongamos que los retiras, te vas a quedar, ¿okay?, con $10, ¿no? Pues bueno, vas a tener el mismo pensamiento que tenías, o sea, que tiene la gente cuando se desespera. En vez de querer subir esos $1,000 porque sabes que eres capaz de hacerlo, vas a volver a querer estar en esos $1,000 por la necesidad del dinero. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar? De esos $1,000 que tú retiraste, vas a empezar a meter 100, 200, $100, te vas a frustrar tanto que vas a terminar perdiendo hasta más de esos $1,000. Y es un pensamiento bien común. Entonces, a lo que voy es esto. Eric, antes de ganar esos $1,000, estaba totalmente seguro de lo que hacía, estaba totalmente seguro de su metodología, seguro de lo que estaba haciendo. ¿Okay? Llegó a los $1,000 y todo cambió. ¿Cuál fue la razón? Pues es totalmente la avaricia, y la avaricia le va a causar miedo, y el miedo le va a causar operaciones totalmente negativas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la razón de que les diga este comentario? Pues muy, muy fácil, que cuando tú estés operando, y siempre está totalmente seguro de lo que haces, totalmente seguro, no tengas ninguna duda. Yo sé que muchos me preguntan que si se pueden vender operaciones, que si esto, que si lo otro. Pero para ser muy sincero, cuando tú abras tu plataforma, tú di, o sea, tal cual, así, ¿sabes qué? El día de hoy, ¿okay?, me voy a enfocar solamente en velas de rechazo, ¿okay? Velas de rechazo, nada más. Velas de rechazo. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Que de tantas, por ejemplo, hemos visto soportes, resistencias, yo qué sé, ¿okay? Entonces, velas de rechazo, ¿no? Y dicen, no, y esto es un impulso, no es un retroceso, no es que es esto, es lo otro. Ah, no, es que aquí va a ser un rompimiento. No, es que aquí va a ser eso. Y eso nos frustra totalmente. Pero no tengan ese pensamiento, enfócate, ¿okay?, en tu metodología y ejecuta la operación. La verdad es que no sé, nunca he pensado que es suerte, pero era el pensamiento que yo les decía hace unas sesiones, que cuando yo opero, esos 30 minutos, esos 20 minutos en los que me siento a operar, aunque la verdad es que nunca son más de media hora, o sea, siempre son 15 minutos, 10 minutos, en el momento en el que yo me siento a operar, me siento un trader realizado, o sea, me siento el mejor trader del mundo y no tengo duda alguna. Entonces, quiero que acá todos me respondan. ¿Qué es lo que le pasa a la gente con su cuenta demo, con la cuenta de práctica? El 100% de las personas, ¿qué les pasa con su cuenta demo? Todos la suben, todos ganan, todos suben su cuenta muchísimo, de $1,000 la suben a $100,000. ¿Y eso por qué es? O sea, ¿por qué en la demo se hace y en la real no? Ah, pues fácil, porque en la cuenta demo no tienen ningún miedo.
que se sienten protegidos de que si queman su cuenta no pasa nada, no le tienen miedo a perder ese dinero, tienen la confianza de lo que están haciendo, aunque sea que meten operaciones a lo loco, pero lo hacen con confianza, lo hacen sin miedo. Entonces mucha gente dice, yo no entiendo por qué cuando me cambio a mi cuenta real, todo empieza a cambiar, empiezo a perder dinero. Y les digo, pues fácil, porque en la cuenta demo, no tienes miedo a perder ese dinero, y en la cuenta real ya te vienen pensamientos de avaricia, pensamientos de miedo, de perder ese dinero, y de verdad, o sea, el que tengas miedo a perder tu dinero, es terrible, o sea, ninguna metodología te va a servir, ninguna. Entonces, por favor, no tengas miedo, no lo tomen a mal, saben que yo nunca los regaño, pero sí los regaño, no lo tomen a mal. Si tú vas a estar dentro de esta profesión, y de verdad, tienes que estar dispuesto a perder el dinero que vas a invertir, ¿okay? Es lo único. Si no estás dispuesto a perder todo el dinero que vas a invertir, estás en la profesión equivocada, ¿okay? Y no lo digo con afán de que se vayan a vender Tupperware ni nada por el estilo, pero lo que voy es esto. Que no le tengan el miedo a perder su capital. En vez de meterle $100, ponme muchísima atención, en vez de meter $100 y te tiemble la mano como si fuera pulso de la máquina de un doctor en la vida de un paciente, mejor mete solamente el dinero que sepas que no te va a dar miedo perder. Y te apuesto que tu metodología y lo que hagas te va a salir totalmente distinto y te va a ir muy, muy bien. Entonces, bueno, vamos a dar 10 minutitos más, vamos a ver. Miren, por ejemplo, el índice 50, ya vi que me estaban diciendo, hubo varias operaciones, miren, muy buenas. Aquí se dio un choque de máximos, acá se dieron otros 2, aquí abajo se dieron 4 choques de máximos, más o menos, y se están dando ahí algunos buenos. Entonces, miren, por ejemplo, ahí va. Aquí tenemos, yo habría marcado, la verdad, de aquí. O también habría marcado posiblemente. Ahora, dime, Luis, dime. Sí, la verdad es que yo recomiendo totalmente ¿cómo se llaman? Yo recomiendo totalmente ¿cómo se llaman? Se me fue, las tendencias bajistas. Totalmente las tendencias bajistas. Entonces, de hecho, sí fueron choque de máximos, Luis. Quiero que me entiendan algo, o sea, pónganme muchísima atención, por favor. Existen muchas variantes para operar el mercado. No saben de verdad las variantes que existen para operar velas de rechazo y para operar choques de máximos. Lamentablemente, primero hay que aprender, como dicen por acá, primero hay que aprender a caminar antes de querer correr. Entonces, yo lo que trato de explicarles es lo más seguro. Por ejemplo, Luis, que le estaba diciendo, lo más seguro, primero, es aprender a operar los choques de máximos así, en continuidades cortas. Eso es lo más seguro por el momento. Después, ya les voy a enseñar cómo puedes entrar en un choque de máximos y qué volumen necesita tener ese choque de máximos, o ese impulso para entrar con retroceso. Después les explicaré cómo entrar en continuidades pausadas, porque también se presentan, obviamente. Entonces, cualquier choque de mechas, van a ser choque de máximos, cualquier choque, cualquiera. Pero bueno, sí hay unos más seguros que otros. Y sí, por ejemplo, ahorita se está dando un 1 por 1.5, fíjense. Aquí inició vela hacia la alza, por una hacia la baja. Vela hacia la alza, por una hacia la baja. Pues literal, cuando esta vela cierre, pues sería meter una operación hacia la baja. Sí, tal cual. Y si se pierde, pues ni modo, se perdió y listo. Pero así se tiene que ejecutar. El movimiento empezó con esta vela,
¿okay? Y ahí lo ideal sería meter una operación a 60 segundos hacia la baja, en dado caso que esta vela termine, obviamente, respetando a la anterior. ¿Okay? Respetando a la anterior, respetando a la anterior. Literal, en el momento en el que cierre y no sobrepase a la roja, ahí una operación hacia la baja. ¡Pum! Listo, esperando que siga el patrón 1 por 1,5, ¿okay? Y lo está respetando a la perfección, ¿sale? Entonces, eso es a lo que me refiero, que cuando respete a la perfección, tienes una operación regalada. Por ejemplo, la operación de ahorita, la vela de ahorita, es una operación regalada. O sea, esa, cuando ustedes vean eso, no tienen ni que dudarlo. Créanme, ahí tienen dinero seguro, lo vean por donde lo vean. ¿Okay? La verdad es que les voy a ser muy sincero, el patrón 1 por 1,5, como saben, lleva mi nombre. O sea, el patrón, en muchos lugares sí le dicen así como el patrón Iker G, porque eso me costó muchísimo, de verdad muchísimo, darme cuenta que el mercado hace ese tipo de patrones, ¿okay? Y se repiten una tras otra y tras otra y tras otra vez. Ustedes lo han visto. Entonces, estas operaciones regaladas, ¿okay? Si te fijas, aquí el movimiento inició aquí, en esta vela, ¿okay? Entonces ahí va. Aquí inicia el movimiento. Tenemos un 1 por 1,5. ¿Okay? Fácil, regalada. Segunda, un 1 por 1,5. Literal, esperamos a que la vela cierre o a que abra la anterior. Y operación hacia la baja, totalmente regalada. Y eso es lo mismo con las velas de rechazo. Fíjate, Jesús, que yo por el momento recomiendo hacerlo en la tercera vela, ¿okay? Primero ya que tengan bien manejado esto, ¿okay? Pero ya después, bueno, obviamente a quien permanezca dentro de la academia, ¿okay? Yo planeo enseñarles cómo aprender a entrar desde el primero, ¿okay? Porque sí se puede identificar el primero y es muy sencillo aprender a entrar desde el primero y entrar en el segundo y entrar en el tercero. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que se va a presentar un patrón 1 por 1,5, yo a veces entro en los primeros dos, ¿okay? O entro en los últimos dos, ¿vale? Pero es lo que les digo, por lo general se presenta 3 veces, una cuarta la verdad es que ya no es segura, pero bueno, ¿quiénes metieron esa operación 1 por 1,5? ¿Quiénes sí la metieron? Sí, bien, perfecto. Ahora, un tip, les voy a dar un tip, ¿okay? ¿Cómo puedes, denme un segundo, cómo puedes identificar más fácil un 1 por 1,5? ¿Okay? Ahí les doy un pequeño tip. Siempre fíjate, ¿okay? Que es más probable que te dé un 1 por 1,5 cuando tengas el 1, ¿ok? Fíjense, esta vela siempre va a contar como nuestro 1, ¿ok? Este siempre va a ser nuestro 1. Nuestro 1,5, a ver, quiero ver si alguien me puede decir por qué yo le puse a ese patrón, por qué yo lo nombré 1 por 1,5. A ver si alguien me puede decir. Bueno, a ver si alguien sabe. ¿Por qué yo nombré ese patrón 1 por 1,5? Excelente, súper bien. ¿Okay? Entonces fíjate, porque siempre busca hacerlo y cuando lo respete a la perfección, o sea, literal, cuando sea un patrón 1 por 1,5 a la perfección, literal, no tiene ningún pierde. Ahora, la siguiente vela procura que no sobrepase a la anterior. ¿Okay? Es decir, mira, te lo voy a poner literal como estaba aquí atrás. A ver, dame un segundito. Así. Cuando la vela, que es el 1 por 1,5, pongan muchísima atención. Cuando la vela que es el 1,5, ¿ok? Literal, sea mucho más grande que la anterior, ¿ok? Que esta. Es decir, la siguiente vela, aquí te voy a marcar varios 1 por 1,5 para que me explique, para que me entiendas cómo es que funciona el 1 por 1,5. Y ese patrón literal lleva mi nombre porque yo lo descubrí y lo fui trabajando durante un año y meses. Ahora mira, en el patrón 1 por 1,5 nosotros tenemos un movimiento, por ejemplo, en este caso bajista, ¿ok? Fíjate, tenemos un movimiento bajista. Entonces, la vela, dice Tucán que a veces hay más de una vela roja. De hecho, mira Tucán, cuando tú veas que los dos anteriores, ¿ok? Fíjate, es decir, cuando veas que estos dos anteriores
se presentaron a la perfección, literal, pegados, 1 por 1,5, 1 por 1,5, te apuesto lo que quieras a que tienes una operación un 99% segura. Cuando va uno después de otro, o sea, cuando van seguidos, cuando hay un pequeñito retroceso, pues ahí sí cambia un poquito. Pero miren, tenemos un movimiento hacia la baja, ¿ok? Siempre vamos a tener una vela de retroceso. Ponme atención, solamente una vela de retroceso. Es decir, tenemos un impulso y una vela pequeñita de retroceso. Un impulso, una vela pequeñita de retroceso. Un impulso y en la siguiente vela, ¿okay?, que es esta de aquí, nosotros vamos a meter una operación hacia la baja regaladísima. Y ahora que siempre, después de esa pequeña vela de retroceso, la siguiente va a ser mayor que la anterior. ¿Okay? Mira, aquí te voy a marcar. La roja siempre mayor que la anterior. La roja mayor que la anterior y la roja mayor que la anterior. ¿Vale? Entonces ahí me explico a la perfección. O sea, ahí todos me están entendiendo bien. Exactamente. Ahora miren, ¿cómo puedes saber aún que es más seguro el patrón? Todavía más, cuando te deje una mecha, ¿okay?, pero te la deje literal exacto. O cuando veas que el mercado te está dejando una mecha, ¿okay?, a la altura donde inició la anterior, ¿okay?, y por ejemplo, te está dejando una mecha a la altura de la anterior, créeme, ahí tienes todavía más confirmaciones para tener una operación súper regalada. Te lo juro por mi vida. Entonces, este patrón, lo pueden llamar como quieran, 1 por 1,5, patrón Iker G, como ustedes decidan, pero es muy seguro, muy seguro operarlo. Lo puedes operar hacia la baja, hacia la alza, pero siempre tiene que ser una vela de retroceso, nada más. Y lo puedes operar en la temporalidad que tú quieras, y en los mercados laterales, por lo general se presenta igual, o cuando sean mercados laterales, hay dos variaciones. O sea, puede ser parejo, ¿okay? Me refiero a que literal la vela quede a la par de la anterior, ¿okay?, o la sobrepase. O sea, nunca que sea menor. Miren, les voy a explicar esto rápido. No es lo mismo tener, por ejemplo, esto así. Ok, cuando nosotros veamos en un mercado lateral esto, deséchenlo. ¿Okay? Cuando veamos esto, muy bueno. Cuando veamos esto, aún mejor. ¿Vale? Eric, por ejemplo, en este caso, en el 1 por 1,5, ahí no sería como, en temporalidad mayor sí serían velas de rechazo, totalmente, pero en el mercado lateral vamos a buscar que te haga movimientos hacia la par. Mira, por ejemplo, ¿okay?, déjenme ver si les encuentro un momentito. Deme un segundo, ya con esto terminamos. Déjenme busco una zona lateral en la cual haya dado, miren, por ejemplo, aquí está, miren, aquí está. Esto está súper regalado, es lo que les acabo de dibujar. ¿Okay? Miren, eso está súper regalado. ¿Ves? Una vela. ¿Okay? Te digo que las mechas te dan todavía más confirmación. Cuando las mechas quedan a la par, que las respeta, de verdad tienes una mega confirmación. Ahí está, te lo voy a dibujar tal cual está ahí. Ahí está. Tenemos una vela por una. ¿Okay? Pongan muchísima atención. Tenemos una vela, en este caso alcista, por una bajista, igualita. ¿Okay? Después tenemos la siguiente vela, en este caso la siguiente vela alcista es igual parejita. ¿Okay? ¿Y qué te quiere decir una mecha? ¿Okay? Inclusive si la mecha sea mayor o sea menor, quiero que me entiendas esto, la mecha te va a dar la confirmación. ¿Por qué? Porque la mecha quiere decir que aunque esta vela subió, literal respetó a la perfección el patrón. ¿Okay? Inclusive si esta vela de aquí, ¿okay?, dio un máximo más hacia arriba, terminó cerrando a la perfección del patrón. Entonces ese tipo de mechas te van a dar toda la confirmación y listo. En ese punto metes una operación hacia la baja regalada, y es lo mismo que aquí. Mira, operación súper regaladísima, sin ningún pierde. Y de hecho todavía más adelante se volvió a presentar el patrón 1 por 1,5 otra vez.
Aquí está, otra vez, ya te lo voy a volver a dibujar. ¿Ok? Vela hacia la alza, vela hacia la baja, ¿ok? Otra vez, vela hacia la alza, y ahí, pum, operación hacia la baja, súper, súper regalada. ¿Cómo identifico cuando salen dos velas rojas? De hecho, a lo que voy es esto, miren. No entiendo, ¿cómo que cuando salen dos? Sí, siempre y cuando sean del mismo volumen, ¿eh? Siempre y cuando este patrón lo vas a llevar a cabo, siempre y cuando tengan el mismo volumen y que tengan de un volumen medio a un volumen alto. ¿Sí? O sea, nunca lo hagas cuando se presenten así, unas velitas así, súper chiquititas. No, jamás, jamás, jamás. Porque eso te va a dar un margen de operación muy pequeño. En cambio, si lo haces con velas de volumen, ¿okay? Pues eso te va a dar un margen de ganancia, un margen de operación enorme. ¿Sale? A ver, dame un segundo. Dice que donde marqué hay dos velas rojas y una vela. Ah, no, o sea, dices estas dos velas rojas. Eso es lo que quiero que ustedes me entiendan. Miren, o sea, si hay dos velas rojas, o sea, no tienes por qué fijarte en esas velas rojas. O sea, eso creo que es lo que trato de decir. Ah, ¿te refieres a esta? ¿Te refieres a esta roja de acá? De hecho, es que esa no tendrías por qué operarla. O sea, esa no tienen por qué hacerle caso porque el patrón pasó ya. O sea, el patrón ya pasó anterior. O sea, lo que pase después, disculpe la palabra, pero lo que pase después ya no importa. O sea, ustedes preocúpense por el patrón. O sea, el patrón termina aquí, miren. Aquí, desde donde inicia el patrón, termina aquí. Termina en tu vela roja ganadora. Que lo que pase después de esa vela ya dejó de importar. O sea, tú vas a ver, mire, ¿okay? Póngame atención acá. Ya con eso vamos a terminar, ¿sale? Tú vas a empezar a ver el patrón aquí, mira. Dame un segundito, voy a tratar de hacerlo lo más seguro. Deme un momento. Esto lo voy a poner ahí tal cual en el mercado. Es más, lo voy a hacer más de cerca. Y ya con eso terminamos, ¿vale? Literal, tú vas a ver esto. Obviamente ahorita se ve medio raro porque le puse mucho zoom. Pero, o sea, tú vas a ver esto de aquí, ¿no? Póngame atención. Tú vas a ver esta vela. Muy rápido. Tú vas a ver esta vela. ¿Ok? Fácil. La siguiente vela, ponme atención. ¿Ok? La siguiente vela tiene que quedar a la perfección, a la par de esta. Igual, quien quiera anotar, adelante. Tiene que quedar a la perfección, a la par de esa. Es decir, la siguiente vela tiene que ser bajista, inclusive si empieza hacia la alza, pero siempre que la mecha respete a la anterior. ¿Okay? Es decir, que la mecha respete a la anterior, me refiero que quede en el punto exacto del cierre de la vela, es decir, que cierre donde abrió la otra. ¿Okay? Hasta ahí vamos bien. Tú ya viste, o sea, tú no tienes que adelantarte al mercado, es lo que quiero que me entiendan. No te adelantes, simplemente ve que el mercado ya hizo eso. Esto ya pasó, ya el mercado lo hizo. Entonces, ¿cuál va a ser tu confirmación? Muy fácil. ¿Okay? Si la siguiente vela, ponme atención, si la siguiente vela termina cerrando a la misma distancia, ¿okay?, que quedaron las anteriores de forma simétrica, o sea, independientemente si deje una mecha, por ejemplo, te voy a poner aquí varios escenarios, ¿okay? Independientemente si deje una mecha, ahí, en el preciso momento en el que la vela cierra, ahí metes una operación hacia la baja y la siguiente vela va a ser bajista, ¿okay?, que va a ser ahí donde tú vas a ganar tu operación. Te digo, si la siguiente vela ya fíjense, si la siguiente vela es bajista, es morada, es verde, es cuadrada, lo que sea, ya no te importa, las demás no te importan, nada. Tú solo te vas a enfocar en esto nada más. ¿Sale? Entonces, ahí quedó totalmente claro. O sea, aquí fíjate, tuviste esta primer vela, ¿okay?, la segunda, que quedó a la par, sencillo. Aquí, la tercera, queda, ¿okay?, a la altura, y ahí, fácil, metes tu operación hacia la baja, y esta de aquí
habría sido tu operación ganadora. Fácil. Exactamente. No, si la supera no, No, si la supera no. No, tiene que quedar... Luis, por ejemplo, eso pasa en muchas zonas, para ser sincero. Pasa en zonas laterales. De pronto puedes tener una tendencia, esa siempre a 1 minuto, o bueno, dependiendo de la temporalidad en la que te encuentres, siempre va a ser a la siguiente vela. Que póngame atención, siempre a la siguiente vela. Si tú estás en temporalidad de 3 minutos, pues bueno, tu operación va a ser a 3 minutos, a la siguiente vela. Eric, por ejemplo, ahí de hecho vas a entrar igual en ¿cómo se llama? Claro, ¿no? De hecho, miren, supongamos que tienes aquí una tendencia, de pronto se puede presentar aquí, esa zona, se puede presentar aquí. O sea, hay muchos lugares para que se presente ese tipo de patrones. Ese es en el caso lateral, ¿vale? Entonces, bueno, traders, creo que ahora sí nos alargamos ya muchísimo más. De hecho, planeaba hacer una sesión y terminamos dando 2. Entonces, si fijan, ya se alargó el tiempo. Pero espero que haya quedado un poquito más claro la cuestión del 1 por 1.5, la cuestión de las velas de rechazo. Por ejemplo, miren, ahorita rápido, ¿no? Aquí, el mercado, aquí inicia su primer vela. Y esta es la primer vela de un movimiento limpio. Entonces, aquí, fíjense, aquí cuentas tu primer vela de rechazo. Ahí está, tu primer vela de rechazo. ¿Okay? Inició hacia la alza, terminó hacia la baja. Ahí está la segunda. Inició hacia la alza. Si esta vela que se está dando termina hacia la baja, literal, ahí la cuentas como tu segunda vela. ¿Te fijas? Ahí inició hacia la baja, está dando rechazo. Tendría que terminar roja, ¿okay? Para que la cuentes. ¿Okay? O, por ejemplo, bueno, sí, primero, que quede totalmente roja. Sí, ya después les iré enseñando las variantes. Ahí está. Te está dando el rechazo a la perfección. Inició hacia arriba y está bajando y terminando en roja. Tiene que quedar roja sí o sí. Ahí está. Ya terminó por dar el rechazo. Ahí va la siguiente. La siguiente, por ejemplo, puedes tomar como punto, esto es lo que quiero que me entiendan, como punto de referencia. Si te fijas, acá tenemos una mecha anterior. ¿Okay? Si te fijas. Bueno. Pues eso va a ser nuestra referencia para nuestro máximo de vela de rechazo. Es decir, si esa vela verde llega hasta esta línea, ¿okay? Ahí metes una operación hacia la baja, sí o sí. Si llega, eso es lo que quiero que me entiendan. O sea, obviamente tú la puedes meter más abajo, pero esos ya son variantes. ¿Okay? Ya eso se los iré explicando después. Primero hacerlo de la forma como más segura. Y ya a partir de ahí ir trabajando, ¿sale? Pero recuerden el fundamento. Tiene que tocar esta línea, ¿okay? Tiene que tocar esta línea en los primeros 30 segundos. ¿Okay? Es lo más seguro. Les digo, hay muchas variantes. Ahí ya no la tocó en los primeros 30 segundos. Entonces simplemente no tenemos una operación. ¿Vale? Es lo que quiero que me entiendan, porque muchos me dicen, oye, es que terminó hacia la alza y ya la perdí. Pues es que tienen que recordar que donde yo puse esa línea, pónganme atención, donde yo puse esa línea, tuvo que haberla tocado en los primeros 30 segundos. Si no la toca en los primeros 30 segundos, no tienes la operación. ¿Okay? Independientemente si estás en temporalidad de 3 minutos, bueno, pues siempre va a ser a la mitad de la vela. ¿Y por qué esa línea, Luis? Porque siempre tienes que tener un punto de referencia para las velas de rechazo, porque si no, no vas a saber hasta dónde puede llegar esa vela. Entonces puedes tomar como referencia 2 cosas. Una, puedes tomar donde inicia la vela anterior, ¿okay? Esa puede ser tu referencia. O en este caso, una mecha que se haya presentado anteriormente. Porque te lo he dicho, siempre tienen máximos con mucha congruencia. ¿Vale? Si te fijas, los máximos de verdad. Mira, aquí está un choque de máximos con otro. Ahora, ¿qué hubiera sido más seguro? Mira, si hubieras entrado aquí en soportes y resistencias, por ejemplo, bueno, ahí no habrías sabido ni dónde entrar.
pero con los máximos tienes todavía más ventaja, tienes todo este punto de ventaja, ¿ok? Entonces, no la tienes que, ¿cómo se llaman? No se desesperen, o sea, no, por favor, eso es lo que quiero que me entiendan. Si la primera vela cumplió el fundamento, ¿no? La segunda cumplió el fundamento y la tercera no, pues no metes la operación. Un error súper común es que sí la meten y siguen operando y si no les da esa vela de rechazo, a la siguiente la meten. Y a ver, y quiero que me digan, ¿qué otro patrón se presentó ahorita? A ver si alguien sabe. No se dio una vela de rechazo, pero díganme qué patrón se dio. Fácil, regalado, regaladísimo. Tuvimos una bajada, una vela de volumen hacia la alza y ahí tuvimos una operación hacia la baja regalada, que hubiera sido esa vela enorme, ¿sale? Entonces eso es lo que quiero que me entiendan, que tengan distintas herramientas para operar el mercado, que sepan que si no se dio una vela de rechazo, pues no se dio porque a lo mejor se va a dar un patrón, y si no se dio ese patrón es porque a lo mejor se va a dar un choque de máximo. Y al igual que les decía hace rato, ¿no? Por ejemplo, aquí tuvimos la primera, 1 por 1.5. Si después de esta vela, ¿ok? La siguiente vela es hacia la baja, bueno, pues esperamos a que volvamos a tener una vela hacia la alza y ahí metemos una operación hacia la baja. ¿Okay? Entonces de eso se trata, que ustedes esperen. Eso va a ser la palabra clave del día de hoy. Esperar, por favor. ¿Okay? Esperar, nada más. ¿Okay? Si tú entras a operar el día de hoy, haces tu sesión, ya pasaron 30 minutos, ¿ok? Y no viste nada en el mercado, de verdad, cierra tu plataforma, cierra tu computadora y déjalo para otro horario, déjalo para otra sesión. No te quedes ahí pegado, inclusive menos. O sea, acostúmbrense a hacer sesiones de 15 minutos, 20 minutos. Yo considero que es un tiempo súper adecuado, de verdad. Por ejemplo, ahora vean, ahí les va otra variante. Tenemos aquí un movimiento claramente alcista. Bueno, pues si ahorita tuviéramos una baja hasta aquí, ¿okay? Bueno, ahí tenemos un choque de máximos, ¿okay? Que nos daría una operación hacia la alza, ¿okay? Pero esta bajada, de hecho la que se está dando, tendría que ser 1, 2, 3 velas y operación hacia la alza, ¿sale? Entonces, bueno, traders, espero que sí hayan quedado más claras algunas cosillas el día de hoy. Espero que se hayan ido satisfechos con la doble sesión del día de hoy. Entonces, traders, que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche, descansen. El día de mañana les voy a dejar una actividad. Una disculpa por lo del ID, que me equivoqué. Y también por la voz, no sé si todos me escucharon bien, pero sí ando un poquito enfermo. Entonces, bueno, traders, ahorita les confirmo, antes en un ratito más les confirmo a qué hora va a ser la sesión del día de mañana, por favor. Y bueno, entonces, que Dios los bendiga, traders, y estamos en contacto, ¿vale?